Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom. Vamos a ir entrando en Shabbat, en este glorioso Yom de las Delicias, en este precioso día de las Delicias, ¿verdad? Amada del Mashiach, preciosos de Elohim en Elohim, ¿verdad? Vamos a estar con los capítulos 47 y 48 del libro de Bereshit, Génesis, y hoy el título que le hemos puesto es La bendición de Israel. Y esto ya es la primera llamada de atención porque en el capítulo 49, que si Elohim lo permite tocaríamos el Shabbat que viene, es cuando Jacob, Israel, ejerce la bendición sobre sus hijos, ¿verdad? Sobre las 12 tribus. Pero previamente a esto, a la bendición de Israel a las 12 tribus, se le da una bendición ¿a quién? A Israel. Entonces se da algo curioso, ¿no? Porque siempre se nos ha dicho al respecto de Israel, bendeciré al que te bendice y maldeciré al que te bendiga. Pero respecto a los que bendicen a Israel, solo un grupo selecto puede bendecir a Israel. ¿Entienden? A Israel no lo puede bendecir cualquiera, sino dos grupos determinados que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo eso y muchas cosas más, ¿verdad? Todas ellas edificantes y de un gran peso de kabod, peso de gloria en este momento profético. Entonces vamos a estar ya, ¿verdad? Leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Entonces vamos sin dilación al capítulo 47, verso 1, que dice así. Dice, vino pues Joseph a dar parte al faraón, al Paró, le dijo, mi padre y mis hermanos han llegado de Canaán junto con sus ovejas, vacadas y cuanto les pertenece. Ya están en el país de Gosén, que vimos la semana pasada, el Shabbat pasado, que Gosén era, la traducción de Gosén era cercanía, era Gosén, cercanía. Entonces ya esa cercanía, Gosén, vamos a estar hablando de esa cercanía porque vamos a ver lo que es el ser atraídos, ¿verdad? Porque por Joseph fueron atraídos el resto de las tribus y su padre Jacob, Israel. Entonces fueron atraídos, ¿verdad? Y en Salmos 32, 7 al 9, en el libro de los Salmos 32, 7 al 9 nos dice así la palabra de poder. Nos dice, vamos a ver si carga esto, o dice que no tengo conexión. Vamos a repasar la conexión ahora. De momento no me va a dejar, voy a tener que mirarlo en la Biblia. 32, 7 al 9, del libro de los Salmos. Tú eres un refugio para la aflicción que me rodea, mi gozo para liberarme de aquellos que me han rodeado. Selah. Yo te instruiré y te enseñaré el camino que debes de andar. Yo te daré consejo, mis ojos estarán observándote. No seas como un caballo o un mulo que no tiene entendimiento, que tiene que ser sujetado con bocado y freno. Exactamente. De otra forma no viene a ti. Exactamente. El freno del caballo es la brida, ¿verdad? Entonces, este texto es muy rico, 32, 7, 9 del libro de los Salmos, porque es como una interlocución entre el siervo, en este caso David, y Elohim mismo. Hay como una especie de diálogo en el cual se dicen de esta manera. Dice el siervo, David en este caso, dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Verdad? Se profetiza él mismo porque conoce a Elohim. Quien conoce a Elohim puede profetizarse incluso a él mismo, a su propia vida. Entonces dice, en el siguiente verso, en el verso 8, ya pasa a hablar Elohim. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, que es justamente lo que Joseph hace con su familia. Le dice, venid a Gosén, por medio de Judá que va por delante, y él ya conoce el camino, les enseña todo ese itinerario y
y Joseph da las pautas que el mismo Elohim da con sus siervos, porque a sus siervos les dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, te haré cercano a mí, te llevaré a Gosén, en otras palabras, ¿verdad? Sobre ti fijaré mis ojos, sobre sus siervos, ¿verdad? Entonces les recomienda, ya, Elohim vuelve a hablar en el verso 9 y dice: no seáis como el caballo, o hijos de Israel, o tribus de Jacob, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados, como no tienen entendimiento, han de ser sujetados con cabestro y con freno, con brida, con un freno en la boca. Porque si no, dice, porque si no, no se hacen José, no se hacen Gosén, ¿verdad? Si no, no se acercan a ti, no vienen a la tierra de la cercanía, no vienen a Gosén, ¿verdad? Como no sea con caballo y con freno. Entonces, en Salmos, ya en retrospectiva, es como si les dijera a los hermanos de Jacob, a los hermanos de José, a los hijos de Jacob, les dijera: no seáis como el caballo, venid a la cercanía de Gosén, ¿verdad? Sed ministrados por Elohim y no sed como el caballo, que si no es atraído con el freno, tiras de la rienda y el freno que tiene en la boca tira de él, entonces se para. Si no, no se acercan a ti, no hacen Gosén, ¿verdad? Entonces, esta es, digamos, una recomendación que se da a posteriori de que las 12 tribus acamparan ya en Gosén, cuando en los tiempos de Joseph, ¿verdad? Pero digamos que la Torá es la misma. La Torá es la misma porque Joseph les dice: bueno, instalaros aquí en Gosén, tierra de cercanía, no seáis, les pudo haber dicho en otras palabras, poniéndose estas de Elohim en la boca, no seáis como el caballo, que han de ser sujetados, o el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no llegáis a Gosén, a la cercanía, a la tierra de la cercanía. Entonces, claro, atraídos, acercados, es mucho mejor que te tengan que traer con brida, con freno en la boca. Y ponerte freno en la boca se puede hacer de muy diferentes maneras, porque cuando ya la gente empieza a disparatar y a no distinguir la verdad de la mentira, entonces ahí ya, en la misericordia de Elohim, tiene que ponerles un freno en la boca. Quieto, parado, que ya vas desbocado, amigo. Sociedad, capitalismo, ilustración, que vas desbocado, amigo. Entonces les tiene que poner el freno en la boca. Entonces los frena con la brida, ¿no? Con el freno en la boca, como se hace con un mulo sin entendimiento. Entonces, Oseas 11:4 dice, en Oseas 11:4, muy bonito este verso que dice en Oseas 11:4. Dice: ¿cómo atrae Elohim? ¿Cómo te lleva a Gosén? ¿Cómo lleva a las tribus a la cercanía con él? ¿Cómo te lleva a Gosén? Con cuerdas humanas los atraje. Dice Oseas 11:4, dice Elohim bendito. Dice: con cuerdas humanas los atraje. Pero es que al día de hoy ya no quieren saber nada con lo humano, porque ya no vale la razón, ya no vale la lógica, ya no vale la sabiduría, ya no vale el que estudies, ya se ve mal hasta discrepar, hasta debatir, hasta dialogar. Todo se ve mal ya respecto a lo humano, ¿verdad? Pero ¿cómo atrae Elohim? ¿Cómo te lleva a Gosén? ¿Cómo te trae a lo cercano a él? Con cuerdas humanas los atraje, dice Elohim. Con cuerdas de amor, con cuerdas de Ahabá. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, es decir, como el que los liberó de ese yugo en su cerviz, que podría haber dicho, de ese freno que en su momento tuve que poner, pues yo mismo soy también quien los libero, porque los atraigo con cuerdas humanas, a fin de que se den cuenta del amor que siento por ellos, que tengo por ellos. Dice, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. El yugo es
esa coyunda que unía a dos bueyes, ¿verdad? Pues esa liberación de esas coyundas, ¿verdad? Sobre la cerviz, sobre una cerviz abatida, doblegada, bueno, pues esa liberación es de parte de Elohim. Y puse delante de ellos liberación comida encima, ¿verdad? Entonces, los atraje ¿cómo? Con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, con cuerdas humanas. Hoy en día se han desprendido de todas las cuerdas humanas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo los va a traer Elohim de vuelta si no están escuchando a sus siervos? Esa es la pregunta. Si no escuchan la disertación y cómo sus siervos están exponiendo la Torah Emet en este tiempo final, ¿cómo van a ver dónde están? Lo lejanos que han ido a parar. Para que se den cuenta de lo lejanos que están de Elohim y se acerquen, hagan Hoshen, ¿verdad? Vengan a ser todos Israel. ¿Cómo se pueden dar cuenta de esto ya? Si han desechado las cuerdas humanas. Bueno, pues eso es una pregunta retórica. Respóndanse ustedes mismos. Y entonces dice en el verso 2, dice, luego de entre todos sus hermanos tomó consigo a 5 varones y se los presentó al faraón. Dice en otras versiones que fueron los más jóvenes, los 5 varones más jóvenes, de menor a mayor. Entonces, los 5 más jóvenes fueron presentados a Faraón, que nos da a entender Torah Emet, nos da a entender una Torah para que se le diera el testimonio de la Torah a Paró, a Faraón. Entonces coge a los 5 más jóvenes. Esos 5 hombres más jóvenes, 5 varones más jóvenes, representan la Torah en su, digamos, en su vigor constante, porque la Torah siempre se puede revigorizar, ¿verdad? Por eso la representan los más jóvenes, en este caso de los hermanos de Yosef. Entonces en el verso 3 dice, dijo el faraón a los hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Respondieron estos 5 más jóvenes, responden al faraón y dicen, pastores de ovejas son tus siervos, lo mismo que nuestros padres. Bueno, pero varones más jóvenes de Israel que os ha puesto Yosef para predicar la palabra, que os ha inspirado Yosef, ¿verdad?, a aportarle la Torá a Paró, a Faraón, aunque Faraón ya estaba más que instruido, porque solamente el ver el testimonio de Yosef ya lo hacía apto delante de Elohim, ¿verdad?, al poner las cosas en su justa medida al respecto de lo que era Yosef. Pero ¿por qué estos jóvenes que representan 5 Torah Emet le dicen que son pastores si antes, en el 46, 31, 34, le había dicho, le había recomendado Yosef o instruido de esta manera a las tribus restantes? Les dijo, Yosef dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, voy a subir a avisar al faraón y decirle, han venido a mí mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en Canaán. Son pastores de ovejas, pues siempre fueron ganaderos y han traído ovejas, vacadas y todo lo suyo. Así, cuando os llame el faraón y os pregunte cuál es vuestro oficio, hermanos míos, le decís que habéis sido ganaderos desde la mocedad hasta ahora, lo mismo que vuestros padres. De esta suerte os quedaréis en el país de Goshen, cercanos. Y es que los egipcios, pone entre paréntesis, y es que los egipcios detestan a todos los pastores de ovejas. Entonces llegan los 5 hermanos más jóvenes, ¿verdad?, desde Benjamín hasta los que sobrepasaban a Yosef, le presentan y le dicen a Paró, no, es que éramos pastores, pero si acababa Yosef de recomendarles que no dijeran que eran pastores, no siguen el consejo de Yosef. Y bueno, ¿y por qué no siguen el consejo de Yosef de presentarse como ganaderos y no como pastores? Pues les voy a decir por qué. Porque el plan no era quedarse en Goshen, porque Goshen
era cercanía entre los hermanos, pero al fin y al cabo Goshen, ¿de qué formaba parte? De Egipto, de Mizraim. ¿Qué es Mizraim? Limitación. Entonces, el propósito, el plan de Elohim no era que se quedaran siempre en Goshen, en Egipto, en una tierra de limitación, ¿verdad? Por eso los hermanos argumentaron y dijeron que eran pastores, que es lo que eran en verdad, y no hicieron caso a la recomendación de Joseph de presentarse como ganaderos. Ahora, otra razón que pudo haber sucedido ahí para que presentaran de esa manera que eran pastores de rebaño de ovejas, que aprendieron a amar la Emet, porque escarmentaron de haber estado ocultando durante tanto tiempo a Jacob el episodio con Joseph, de venderlo a los ismaelitas, ¿verdad? Entonces, quizá aprendieron a amar la Emet, la verdad, de tal manera que les impedía inclusive pues mentir en lo más mínimo, aunque no hubiera sido tomado como mentira esto, de hacerle ver que eran ganaderos y no pastores, porque era lo recomendable en ese caso. Y además, dicho sea de paso también, a la postre hubiera sido verdad, porque sí eran pastores, pero también eran ganaderos, porque también tenían vacas, ¿entienden? Entonces, otra razón que pudieron haber pensado para argumentarle a Faraón, contrariamente a lo que Joseph les aconsejó de presentarse como no pastores, como ganaderos, otra razón es que ellos pensaran de que mejor ser abominables para los egipcios que ser mentirosos para los hebreos, ¿verdad? Esto sí hubiera sido un buen argumento, un argumento de peso delante del Todopoderoso, porque si hubieran pensado, bueno, preferimos hacernos abominables para los egipcios, pero delante de lo hebreo, a partir de ahora, de todo lo que razone como hebreo, no vamos a quedar como mentirosos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahora, vamos a valernos de la verdad y nada más que la verdad. Entonces, esas pudieron ser las razones, ¿verdad?, de presentarse de esa manera como pastores, en contra de lo aconsejado por Joseph. Entonces dice en el verso 4, dice, y dijeron al faraón, hemos venido a residir en esta tierra, porque no hay pastos para los rebaños que tienen tus siervos, por ser terrible la hambruna en Canaán. Así pues, deja morar a tus siervos en el país de Goshen. Esto está muy mal presentado. Estos 5 más jóvenes presentaron muy mal el asunto delante de Paró, de Faraón, porque olvidaban el garante, olvidaban al garante. El garante fue el que les garantizó estar ahí, el que fue por delante de ellos para buscarle ese bienestar. Olvidaban al garante, no era por la hambruna, por lo que estaban allí, era por la Gesed, por la gracia de Elohim que estaban allí, porque lo dispuso todo de esa manera, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros atribuimos de que cuando tenemos alguna que nosotros consideramos pérdida, pues decimos es porque ocurrió esta desgracia o la otra. No, no es la desgracia, es la Gesed, la gracia de Elohim que se ha mostrado para que eso suceda de esa manera, si sabemos verlo, si estamos bien elevados, ¿verdad? Esto es así. Lo que pasa que estos hermanos de Joseph, los más jóvenes, estuvieron inexpertos y nerviosos ante Paró, ante Faraón. Y esa inexperiencia y ese nerviosismo les hizo pensar más a estos hermanos, les hizo pensar más en la necesidad de escapar de la hambruna que estaban sufriendo en Canaán, que en el honor que estaban viviendo de ser recibidos por el rey de Egipto, por el faraón. Entonces, de la misma manera, hoy en día se entiende escapar como sinónimo de salvación. No, como hemos dicho alguna vez, las ratas también escapan, ¿verdad?
Entonces, en escapar no hay salvación, sanación, porque la salvación es sanación, y en escapar no hay salvación, sanación. Ahora, en ser recibidos por un honorario, por un hombre honorable, ahí sí hay honor y hay oportunidad. Entonces no supieron situarse estos hermanos de Jacob, por eso presentaron las cosas de una manera errática, nerviosa, inexperta. Porque ellos vieron la salvación en escapar de Canaán. No, la salvación, la sanación era en ese mismo momento la que estaban disfrutando al presentarse ante el rey de Egipto con todos los honores y con la oportunidad de presentarles nada más y nada menos que presentarle a Faraón pues la buena nueva. ¿Verdad? Y decir, fíjense la oportunidad que tenían allí de decirle a Faraón, si se hubieran podido situar bien, si no hubieran sido inexpertos y nerviosos, le podrían haber dicho, Paró, que nosotros tenemos una promesa de parte de nuestro Elohim que dice que en el linaje de Abraham serían benditas todas las naciones, y eso te viene también para ti y para los egipcios. Fíjense qué buena nueva hubiera sido, ¿verdad? Más alegre, ¿verdad? Si hubieran sabido situarse. Ese es el plan, que es que hay gente que no sabe situarse. Solamente quiere escapar de la quema, a lo que dé, por encima de quien sea y pisando a quien sea. No. El honor es que estamos en el umbral de ser recibidos por lo más honorable, por lo más elogiable, Elohim. Y eso es una oportunidad, ¿verdad? Como tuvieron la oportunidad los hermanos de Joseph, repito, de presentarle a Faraón, la buena nueva, pues probablemente 3.500 o 4.000 años antes de que llegara la buena nueva a los gentiles. Pudieron haberse adelantado ellos, los hermanos de Joseph, ¿verdad? Pero, como digo, no supieron situarse. Es clave saber situarnos. Entonces, versos 5 y 6... dice así, preciosas y preciosos, dice, dijo el faraón a Joseph, que residan en el país de Gosén, y si te consta que hay entre ellos gente capacitada, ponles por rabadanes de lo mío, rabadanes o mayorales o mandamases, como quieran llamarle, ¿no? Gerentes, en otras palabras. Entonces, ¿verdad? Entonces, de esta manera aconteció, ¿verdad? Que residan en el país de Gosén, y si te consta que hay entre ellos gente capacitada, ponles por gerentes de lo mío. Entonces, después de la entrevista de que los hermanos más jóvenes de Joseph presentaran de esa forma inexperta como ellos entendieron, ¿verdad? Todavía estaban muy verdes, necesitaban ministración de Elohim, necesitaban aprender de la vida y del testimonio de Joseph. Entonces, después de aquella entrevista con Faraón de los 5 hermanos, pues Faraón paró, después de aquella entrevista, y acostumbrado como estaba Joseph, paró, no vio muy claro que hubiera entre las tribus gentes capacitadas. Por eso dice, mira, si tú ves que hay alguien capacitado, pues ponlo de gerente mío. Pero es que eso ya lo dejó escamado, aquella entrevista con los 5 hermanos, porque estuvieron muy nerviosos e inexpertos. Ahora, hay un relato alternativo que es el siguiente, el relato alternativo que es la misma Biblia de Jerusalén, pero es como una especie de relato alternativo a esto que acabamos de leer. Y dice así, dice del 5b, que sería una alternativa al 5, al verso 8, que dice así, Jacob y sus hijos vinieron a Egipto donde José. El faraón, rey de Egipto, se enteró y dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a ti. Tienes el territorio egipcio por delante, en lo mejor del país instala a tu padre y a tus hermanos. Joseph llevó a su padre Jacob y lo presentó al faraón, y Jacob bendijo al faraón. Dijo el faraón a Jacob, ¿cuántos años tienes? ¿Verdad? Hasta ahí. Entonces, es un relato, en un relato,
el informante es Joseph. Le dice Joseph a Faraón, ¿verdad? Y en este, que acabamos de leer, el alternativo, quien informa es Paró, ¿verdad? El informante es Paró, aquí. Entonces, nos vamos al 45.8 de Bereshit, que nos va a indicar algo. En el 45.8 del libro de Bereshit estuvimos viendo en su momento que les dice Joseph a sus hermanos, les profetiza y les dice, o sea, que no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Elohim mismo, y él me ha convertido en padre del faraón. ¿En qué lo convirtió a Joseph? Según las propias palabras de Joseph, en padre del faraón, en dueño de toda su casa y amo de todo Egipto. De manera que Joseph les informa a los hermanos que era él, Joseph, como un padre para Paró, para Faraón, ¿verdad? Ahora, sin embargo, esto proféticamente nos llevaría, en el momento de que Joseph ejerce como padre de Faraón, del principal gobernante de su tiempo, ejerce como padre. Esto nos llevaría a Mateo 11:27, a Mateo 11, verso 27, que dice así. Dice Yahshua HaMashiach que Joseph era una figura de Yahshua HaMashiach, un precedente. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera desvelar. ¿Qué nos está diciendo aquí, encajando este verso de Mateo 11:27 con lo que acabamos de leer de Bereshit 45:8, que se desvela a Joseph como padre de Faraón? Pues vemos que Joseph padre, haciendo de Elohim, de Yahshua HaMashiach, Padre eterno, Joseph padre desvela a Paró hijo. Joseph padre desvela a Paró hijo, ¿verdad? Faraón, una forma de hijo. Ahora, el hijo es quien tiene la autoridad, ¿verdad? Porque el hijo es quien desvelaría, dice, y nadie conoce al hijo, nadie conoce, digamos, a Faraón, sino el padre, pongamos, Joseph. Ni al padre conoce alguno, sino el hijo. O sea, Faraón conocía a Joseph, ¿verdad? Que era como su especie de padre. Y aquel a quien el hijo lo quiera desvelar. Entonces, ¿quién es el que desvela a los demás la esencia del padre y del hijo? El hijo. Dice, y aquel a quien el hijo lo quiera desvelar, ¿verdad? Entonces, ¿bajo qué forma desvela a Elohim? Bajo la forma del Hijo, bajo la forma de Yahshua HaMashiach. Ahí se desvela Elohim. Dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera desvelar. Si le ha placido desvelarnos a nosotros lo que es Elohim, por eso lo estamos conociendo. ¿Verdad? Entonces, eso, dicho sea así, no de paso, pero como no es el tema exclusivo de hoy, pero sí está bien que enlacemos esas escrituras, ¿verdad? Fíjense, es que no es casualidad que Joseph se presenta como padre de Faraón. Ahora, ¿quién dio a conocer a Joseph en Egipto? Por supuesto, el mismo Faraón, el mismo hijo que actuó como hijo de Joseph, porque le dio a conocer en Egipto porque lo puso el segundo de a cargo. Entonces, quien lo dio a conocer a Joseph, que actuó como padre de él, fue Faraón, que hizo del hijo. ¿Me estás entendiendo? Vamos a ver, vamos a repasar. Dice que nadie da a conocer al Padre sino al Hijo. ¿Quién era el Padre
de Faraón, según las propias palabras de Joseph. Joseph, 45:8 que acabamos de leer de Bereshit. Entonces, ¿quién dio a conocer a Joseph en medio de todo Egipto? ¿Por quién fue conocido? Porque lo desveló su hijo de Joseph, que fue el faraón. Faraón dio a conocer a Joseph porque lo puso el segundo de a cargo y lo hizo a conocer en todo Egipto, hasta tal punto que su fama es renombrada y vienen a él de todas las naciones que estaban pasando hambre. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, entonces, seguimos. Y dice en el verso 8 y 9, 47, 8, 9, dice, dijo el faraón a Jacob, ¿cuántos años tienes? Respondió Jacob al faraón, los años de mis andanzas o de mi peregrinaje, dice en otras versiones, hacen 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida y no han llegado a igualar los años de la vida de mis padres en el tiempo de sus andanzas o de sus peregrinajes. Ahora, aquí hay palabras clave que utilizan en según qué versiones. Las palabras clave son peregrinación, andanzas, o también se podría traducir como lances, algo que en España representó la caballeresca, ¿verdad? Los lances. Bueno, pues entonces esas serían las traducciones, peregrinación, andanzas o lances. Respecto a lo que dice de que sus años no llegaron a la altura de sus padres, a la cantidad que sus padres vivieron, pues Isaac murió con 180 años y Abraham con 175. Y cuando dice Jacob que dice pocos y malos han sido los años de mi peregrinaje, hombre, si se te han hecho, Jacob, pocos, es porque no habrán sido tan malos. Entiéndeme. No quiero contradecirte, Jacob, pero si se te han hecho pocos es porque no habrán sido tan malos. Aquí se puede estar refiriendo Jacob a que a partir de perder a Sará y creer muerto a Joseph, pues sin duda que ahí sí se le hicieron los días largos. Pero en su vida, en su completitud de sus años, pues no serían tan malos cuando se le hicieron pocos, ¿verdad? Entonces en el verso 10 dice, bendijo pues Jacob al faraón y salió de su presencia. Y esto es un verso ahí muy corto que parece que está destinado ahí a que pasemos de largo, pero no vamos a pasar de largo, porque esta bendición al faraón se le hizo a faraón por petición de faraón, por petición faraónica. Solicitó la bendición faraón, ¿verdad? Entonces tenemos algo portentoso aquí, señores. Tenemos que fue antes, escúchenme, fue antes la bendición faraónica que la bendición arónica. Es impresionante la grandeza de nuestro Elohim. Es impresionante. Esto es como lo de Abraham. ¿Cómo fue llamado Abraham? En la gentilidad, siendo un gentil de Ur de los Caldeos, en la incircuncisión, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Aquí se le presenta la bendición a Faraón antes que a Aarón, ¿verdad? Entonces, tenemos que esta bendición de Jacob, otra cosa portentosa en el mismo verso, que vemos en este verso que parece que es de corrido, pero es muy rico. Faraón recibió la bendición, ya digo, incluso antes que cuando la dispensó Aarón en su forma de la bendición arónica. Faraón recibió la bendición y los judíos que no creyeron en su tiempo, cuando se les anunció, muchos siglos más tarde, pero hubo judíos que no creyeron en la bendición y Faraón la abrazó, disfrutó de la bendición. Entonces, en Hechos, esto se refleja, los judíos que no creyeron, se refleja en Hechos 17, 5 al 6. Dice de la siguiente manera, pero los judíos, llenos de envidia, ¿llenos de qué? Frecuencia baja, polvo que se ha de comer la serpiente. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, de esos que estaban ahí, que madrugaban para hacer el mal,
organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Entonces, ¿cómo interpretaron la bendición? La faraónica y la arónica. ¿Cómo interpretó el judaísmo que desechó a Yahshua HaMashiach? ¿Cómo interpretó la bendición? ¿Cómo están hoy interpretando la bendición que se les está ministrando? El argumento es el mismo. Nos están diciendo: estos que han trastornado al mundo entero han venido acá también a trastornarnos. Pero hombre, si es bendición. Si Faraón la aclimató, la hizo suya, ¿y vosotros la vais a desechar? ¿Que habéis crecido con Biblia? Es tremendo, ¿no? Bueno, entonces, versos 11 y 12, dice: Joseph instaló a su padre y a sus hermanos, asignándoles predio en territorio Egipto, o tierra en territorio Egipto, en lo mejor del país, en el país de Ramsés, según lo había mandado el faraón. Y Joseph proveyó al sustento familiar de su padre y sus hermanos y toda la casa de su padre. Entonces resulta que el soñador suplió a su hogar, a su familia. Y los cazadores no supieron sustentar ni siquiera a sus familias. Y el soñador fue quien sustentó. Esto para que se lo apunten también. 13 y 14. Dice: no había pan en todo el país porque el hambre era acuciante. Tanto Egipto como Canaán estaban muertos de hambre. Entonces Joseph se hizo con toda la plata existente en Egipto y Canaán a cambio del grano que ellos compraban. Joseph llevaba aquella plata al palacio del faraón. Bueno, vamos a ver esto porque aquí ya empieza lo que mucha gente que no... ¿Cómo decir? Como mucha gente que por delante va con el desprecio, aun a los mismos héroes de la fe, incluso a los patriarcas, a los que han esplendorizado al bendito Elohim, incluso menosprecian, ¿verdad? Y van con el menosprecio por delante. Pues esta gente verá en esta actuación, en este método de Joseph, siempre le sacarán trabas, ¿verdad? Todavía, y le sacarán impedimentos para ponerlo como ellos quieran, o por tachar o tachando a Joseph de materialista o de acaparador o de capitalista o de como ustedes quieran, o los judíos para refrendar su capitalismo y su latrocinio y su rapacidad, ¿verdad? También para excusarla, ¿verdad? Con este testimonio de Joseph. Pero van ustedes a entender bien lo que pasó aquí. La plata es redención. Saben ustedes que la plata simboliza redención, una redención acumulable, porque esto fue lo que hizo Joseph, ¿verdad? Fue acumulando redención, acumulando plata acumulable, redención acumulable. A cambio de grano, la gente recogía grano y le daba la plata a Joseph. Entonces, ese grano representa esa semilla que se da sin reproche. Aun sabiendo Joseph, pongamos, el padre, porque recuerden cómo se presenta Joseph, como el padre incluso de Faraón. Bueno, pues ¿cómo da la semilla Elohim? Sin reproche. Esto se refleja en Santiago 1.5. Dice Santiago, Jacob 1.5, dice que él da mucho más abundantemente y sin reproche alguno, ¿verdad? Dice en Santiago 1.5. Si quieren lo leemos, es muy corto, pero bueno, vamos a leerlo para que nadie se quede con la duda. Santiago 1.5 dice así, Jacob, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, grano, sabiduría, representa el grano, pídala a Elohim, pida el grano a Elohim, vaya donde Joseph, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Claro, Joseph dispensó
dispensó el grano sin reproche alguno, ¿verdad? Entonces, Joseph sabía, igual que nuestro Elohim bendito sea, también al dar el grano, al dar la sabiduría, al dispensarla, la da sin reproche a todo aquel que se la pida. Da la sabiduría sin reproche, aunque sabe que esa sabiduría la mayoría de las veces no va a ser bien administrada. Señores, y de la misma manera Joseph, sabiendo que no iban a administrar bien el grano, porque se le iba a meter en la cabeza que tenían hambre cuando no la tenían, entonces no iban a administrar bien el grano, ¿entienden? No había sabiduría. Por eso, como no supieron administrar bien, cada vez se vieron en más estrechura, allí en Egipto. Bueno, pues con las cosas de Elohim, con la administración de Elohim al respecto de sus ministros, a propósito de sus ministros, es exactamente lo mismo. Porque sus ministros, en la vida vas pasando por desvelación, se te va dando más o menos según lo que tú vayas compartiendo, desarrollando y dando de gracia lo que recibes de gracia y siendo humilde de corazón. Así se te va dando, aumentando, ¿verdad? Pero sin reproche, sin reproche. La sabiduría, el grano, se te da sin reproche. Ahora, él sabe que muchas veces no vas a administrar esa sabiduría que se te está dando con amor. Ese grano no lo vas a administrar con amor, porque el llamado es administrar ese grano, esa sabiduría con amor. Primera de Corintios 13:2, 13 verso 2, dice así, mis preciosos y mis preciosas, dice, fíjense, y Elohim da sabiendo que la vas a malversar, a maladministrar, ¿verdad? Pero como da sin reproche. ¿Por qué? Porque en él todo es Gesed, todo es misericordia, da sin reproche. Dice, y si tuviese profecía y entendiese, tuviese todo el grano desmenuzado ya, todos los misterios y toda ciencia, grano, sabiduría, ya lo tengo, ¿verdad? Profecía, todos los misterios, toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo Ahabá, y no tengo amor, y no tengo ese carácter formado de amor de Elohim, nada soy. ¿Verdad? Entonces seguimos con el verso 15. Dice, agotada la plata de Egipto y de Canaán, acudió Egipto en masa a Yosef diciendo, fíjense, el percal, gente ahí amotinándose frente a Yosef, gritándole, danos pan, ¿por qué hemos de morir en tu presencia ahora que se ha agotado la plata? Bueno, entonces se había agotado la plata porque vendieron la plata también que tenían, vendieron, ojo a esto, vendieron la plata que tenían, la redención la vendieron. La redención, el pueblo de Egipto, el pueblo llano, ¿verdad? Ese pueblo que no sabía administrar y que aún así se le daba abundantemente, sabiduría, grano. Vendieron la plata, la redención, por semilla que no sabían administrar. Por semillas que no sabían administrar. Así vendieron la redención, la plata. ¿Verdad? Porque ellos lo que gritaron y su preeminencia, su prioridad era, danos pan. Danos pan. ¿Por qué? Porque ellos creían que el propósito de sus bocas, la prioridad de sus bocas era, el único propósito que tenía su boca era comer pan. Bueno, pero si en la boca no solamente es para comer pan, es para que salga vida, vida para otros, bendición para otros, ¿verdad? Para otros que muchas veces la toman como maldición y que la desechan, ¿verdad? Como hemos visto. Entonces, seguimos con el verso 16. Dice, dijo Joseph, entregad vuestros ganados ahora entonces. Entregad vuestros ganados y os daré pan por vuestros ganados,
ya que se ha agotado la plata. Pero no es que se hubiera agotado la plata, y Joseph lo sabía. Claro, se les había agotado la plata a ellos, pero Joseph la tenía porque tenía la redención, ¿verdad? Se le había agotado la plata a esos que no sabían administrar y que habían vendido la verdad, la plata, la redención por ser tragaldabas, por ser tragapanes, por llenar el buche. Entonces no se había agotado la plata. Entró la plata en el acopio del Redentor Joseph, porque fue acumulando redención, plata. Y ahora van ustedes a ver con el propósito de qué. Ahora, verso 17. Dice, trajeron sus ganados a Joseph y Joseph les dio pan a cambio de caballos, ovejas, vacas y burros. Les abasteció de pan a trueque de todos sus ganados por aquel año. Así que ellos tomaron, el pueblo de Egipto, mal administrador, en otras palabras, ministros de Dios o de Elohim que solo buscan, su preeminencia es tragar pan antes de dar vida, tragar pan, ¿verdad? Tragar pan en la forma de que tenían de costumbre diaria, y en este verso lo vemos, ¿verdad? Porque ellos, en el momento de que ellos venden incluso las carnes que tenían, que muchas eran kosher, por ejemplo, la vaca, el cordero, y la vendían a cambio de ¿qué? Del pan. Así que ellos tenían más en importancia la costumbre diaria que ya era un vicio, ¿verdad? Para ellos la costumbre diaria del pan, de ese pan leudado y carbohidratado, que no te trae nada bueno, pero como ellos lo habían hecho una costumbre diaria de comer pan, que pan es diablo, pues lo vieron más importante esa costumbre diaria de ingerir pan, de ingerir diablo, leudo, carbohidrato, lo vieron más importante que la proteína de la carne. También algunos animales eran sagrados para ellos, como el cordero. Sí, claro, al cordero por Apis era la vaca, y el cordero también representaba a otro dios que tenía, me parece. Entonces, algunos animales, claro, serían, en el caso de los egipcios, no podían comerlo, entonces vieron más rentable el pan, ¿verdad? Al fin y al cabo. Entonces, pero en cualquier caso, en lo que queremos incidir es que ellos vendieron sus ganados, porque sus ganados no solamente también eran para abastecerlos de alimento, sino que también podrían haberles servido de muchas de diferentes maneras, ¿verdad? De transporte, como caballos, para transportarse de un lugar a otro, los burros para cargar lo que tuvieran que cargar, etcétera, ¿no? Pero eso lo dieron a cambio del vicio diario que tenían, que era el pan, lo leudo y lo carbohidratado, ¿verdad? Entonces, el 18 al 21 dice, cumplido el año, acudieron al año siguiente y le dijeron, no hace falta que digamos a nuestro señor que se ha agotado la plata. Los ganados pertenecen ya a nuestro señor. Así que no nos queda a disposición de nuestro señor nada, salvo nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Por qué hemos de morir delante de tus ojos, así como nosotros como nuestras tierras? Aprópiate de nosotros y de nuestras tierras a cambio de pan. Querían más pan. Y nosotros con nuestras tierras pasaremos a ser esclavos de Faraón. Cuchi, salió de ellos mismos, Salió de ellos mismos ser esclavos de Faraón. Ser esclavos todos de Faraón. Los mismos egipcios, les estoy hablando, Pero danos simiente para que vivamos y no muramos y el suelo no quede desolado. Porque sabían que el pan sin semilla, ¿qué iba a ser? Nada, ¿no? Entonces, claro, aquí los egipcios, los limitados, son reducidos a esclavitud por un bocado de pan. Y en Proverbios 6:26, ¿qué nos dice? Que hay una mujer ramera,
vigente aún en nuestros tiempos, siglo XXI, que reduce al varón ¿a qué? A un pedazo de pan. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, por el vicio, por la tendencia al pecado, ¿verdad? ¿Verdad? Esa mujer, por últimas, es satanasa, pero tiene sus entramados religiosos, iglesias. Y la mujer caza la preciosa alma del varón, reduciéndolo a un bocado de pan. Entonces, ahora, para que no se vayan por otro lado, que no les contaría bien. Ya hemos advertido que esto pueden pasárselo incluso el judaísmo para justificar su rapacidad, pero ahí les va. La ramera no fue Yosef, porque Yosef advirtió del hambre. Ahora, la ramera no advierte del hambre, aunque vaticina, señores, es que vaticina, que es Vaticano, pero no advierte del hambre. ¿Para qué? Para reducir a esclavitud a todos. Para reducir al varón por un bocado de pan. Y acepta ayudas del gobierno, que como decían los Molotov en México, la banda mexicana, más duro te van a venir a coger, ¿verdad? Dale más poder al poder y más duro te van a venir a coger. Pues eso es justo, ¿verdad? Si le das más poder a ese poder de la ramera, ¿verdad? Pues va a reducirte a ti a un bocado de pan. Es decir, toda tu vida la vas a dar a cambio de ¿qué? Como se ha dado, como se dio en el medievo, pero es que irían a eso, porque todavía es, y el hombre esclavo limitado egipcio se vende por un bocado de pan. Se vende porque le den, se vende porque le suministren algo. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque pueden reducir la preciosa alma del varón a un bocado de pan, ¿verdad? Y todo tu esfuerzo y todo lo precioso que tú eres como alma de Elohim, vas a creer que lo que te compensa es un bocado de pan. O sea que lo que merece tu esencia de ser humano va a ser un bocado de pan. ¿No eres mucho más que eso? ¿No somos mucho más que eso? Es la pregunta, ¿no? Entonces, 22 y 23. Dicen los versos 22 y 23 de Bereshit 47, dice: de este modo se apropió Yosef de todo el suelo de Egipto para el faraón. ¿Para qué se apropió Yosef, que representa al padre? ¿Para quién se apropió de todo Egipto? Para su hijo, para dárselo a su hijo, ¿verdad? Para dárselo a faraón. Pues los egipcios vendieron cada uno su campo porque el hambre les apretaba y la tierra vino a ser del faraón. ¿Por qué? Porque Yosef así se lo procuró. En cuanto al pueblo, lo redujo a servidumbre, reducidos a esclavitud, de cabo a cabo de las fronteras de Egipto. Tremendo. Reducidos a esclavitud por un bocado de pan. Ya hemos hablado, la ramera, que se refiere en Proverbios 6:26. Y ahora, versos 22 y 23, que dice: tan solo las tierras de los sacerdotes no se las apropió, porque los sacerdotes tuvieron tal privilegio del faraón y comieron de dicho privilegio que les concedió el faraón, por lo cual no vendieron sus tierras. Verso 23, dijo entonces Yosef al pueblo: veis que os he adquirido hoy para el faraón, a vosotros y a vuestras tierras. Ahí tenéis simiente, sembrad la tierra. Profético, 100%. Profético, 100%. Porque les dice delante de ellos, Yosef les dice a toda la tierra entera, le dice: mira, os he ganado para mi faraón, os he ganado para mi hijo. Entonces, Apocalipsis 5:9 dice así: mis preciosos y mis preciosas,
No se despisten porque esto es precioso. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el sello, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Entonces, ahí está la redención, ahí está ese cántico nuevo, ahí está ese nuevo apadrinaje, esa nueva simiente, porque les va a dar simiente para que siembren algo nuevo, ¿verdad? Proféticamente, ¿verdad? Verso 22 y 23, lo volvemos a leer. Dice, ahí tenéis simiente, sembrad la tierra, verso 23 de 47 de Bereshit. Entonces dice, ahí tenéis la nueva simiente. Esta es la nueva simiente, la que acabamos de leer. ¿Qué es la nueva simiente? La que acabamos de leer. Y cantaban un cántico nuevo. Esta es la nueva simiente que le dio Joseph cuando ya se los había ganado a todos, ¿verdad? Para llevárselos a quién, a su hijo, a su hijo Faraón. Esta es la nueva simiente. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Elohim de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Así que este es otro Joseph, que lo redime con su sangre de todo linaje, pueblo, tribu, lengua y nación, ¿verdad? Y es digno de abrir los sellos, la profecía. Entonces ahí tenéis la nueva simiente, que se refleja también en Juan 12:24. Juan Yohanan 12:24. Dice así. Dice en el 12:24 de Yohanan, de cierto os digo, dice Yahshua HaMashiach, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Por eso Yahshua HaMashiach da su vida, para que esa nueva simiente que le dio Joseph para que volvieran a sembrar los egipcios, ¿verdad? Esa nueva simiente cante un cántico nuevo, ¿verdad? Entonces también en Apocalipsis 12, 4 al 5, también vemos cómo se completa la profecía, 12, 4 al 5, de este maravilloso pasaje de Apocalipsis que dice, con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, esto es el dragón, y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar la nueva simiente, la nueva semilla, cuando la mujer estaba a punto de dar la nueva semilla, de dar a luz, el dragón se plantó de ella para devorar a su hijo tan pronto, se paró delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. No querían nueva simiente, no querían que sembraran con una semilla nueva. Por eso impedía a Joseph continuamente. Por eso Joseph lo metieron ahí en el pozo, pasó las 1001. ¿Qué fue todo eso? Persecución del dragón, a la postre. Si lo contemplamos todo como una misma escena, que puede ser perfectamente. Que todo lo veamos a la luz de Apocalipsis 12, toda la escritura entera. Entonces dice, ella dio a luz un hijo varón que gobernará todas las naciones con puño de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Elohim, que está en su trono. Bien, y esto nos lleva a 1 de Pedro 1:23. 1 de Pedro 1:23. Dice así. Dice, siendo renacidos, dice Kefa, Pedro, siendo que renacidos, porque hemos superado a ese dragón que se paró frente a la orilla del mar, esperando que la mujer no pudiera dar la simiente nueva, la semilla nueva, como Joseph se la dio al pueblo. Dice, siendo nacidos no de simiente corruptible, antigua, ¿verdad? Con la tendencia y la costumbre antigua, acostumbrada a pan, a carbohidrato y a leudo, de pecado, de muerte, de dolor, de tristeza. No de simiente corruptible, sino de una no corruptible, por la palabra de Elohim, que es la simiente no corruptible, que quería impedir el dragón.
por la palabra de Elohim que vive y permanece para siempre. ¿Verdad? Entonces seguimos en el verso 24. En el verso 24 dice: y luego, cuando la cosecha, daréis el quinto a Faraón, y las otras 4 partes serán para vosotros, para siembra del campo y para alimento vuestro y de vuestros familiares, para alimento de vuestras criaturas. Así que tenemos que para Faraón se pidió un quinto, y los predicadores de hoy, ¿qué te piden? El diezmo. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Una circunstancia que cae por su propio peso, es obvia, que son el doble de materialistas, los predicadores, de lo que era el mismísimo Faraón, ¿verdad? Y a Faraón se le ha tenido siempre como malo. Bueno, en el caso de Joseph, de los tiempos de Joseph, era un hombre bueno. Eso por un lado. Y por otro, que no llegaba al materialismo que tienen hoy en día los predicadores, que piden el diezmo, el doble que Faraón, siendo rey de Egipto. Entonces, en el verso 25 y 26 van ustedes a ver, a cuadrar lo que es esta historia de recolección de Joseph. Van a ustedes a ver el objetivo que tenía. Miren, Joseph les impuso por norma, dijeron ellos, nos has salvado la vida, le dicen ellos, Egipto le dice a Joseph, nos has salvado la vida. Más razonables eran los egipcios que muchos israelitas. Ojalá caigamos bien a mi señor y podamos seguir siendo siervos del faraón. Joseph les impuso por norma vigente hasta la fecha respecto a todo el agro egipcio, todo el campo, dar la quinta parte al faraón. Tan solo el territorio de los sacerdotes no pasó a ser del faraón. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué operación fue la que fraguó aquí nuestro buen amigo Joseph? Se agenció para Faraón una más y mejor fidelidad. En otras palabras, dejó que todo se endeudara para dar una semilla nueva, señores. Eso es lo que dice Shaul Pablo. Dice, y lo encerró todo bajo pecado para tener misericordia de todos. Lo mismo. O cuando dice, también en Romanos 8:12, dice, así que hermanos, deudores somos, dice Shaul Pablo, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si viviereis conforme a la carne moriréis, mas si por el Ruach mortificáis las obras de la carne viviréis, porque todos los que son guiados por el Ruach Elohim, por la palabra, por la semilla nueva, ¿verdad? Los tales son hijos de Elohim, verdaderos. Entonces, señores, ¿qué es lo que hizo Joseph? Se agenció para Faraón, para su hijo, que actuó Joseph como padre, porque es que lo instruyó en todo momento a Faraón. Entonces se hizo su hijo, se agenció para Faraón una más y mejor fidelidad, en tanto en cuanto los egipcios vieron que ellos venga a administrar mal, pero de todas las castañas del fuego se las sacaba la buena administración de Joseph. Entonces más en estima tuvieron a Joseph, y Joseph ¿a dónde los llevaba? ¿Verdad? A tener ese respeto solemne por su faraón. ¿Verdad? Entonces lo que se agenció con todo esto, con todo el acumular, con toda la estrechura que vivieron los egipcios. Primero, Joseph les advirtió para que administraran bien. Segundo, él sabía que no iban a administrar bien. Tercero, como él sabía que no iba a administrar bien, el pueblo los iba a tener en estrechura cada vez más, hasta que les mostrara la misericordia de una semilla nueva. Precioso, precioso. Entonces, ¿por qué se agenció Joseph una más y mejor fidelidad de los egipcios hacia Faraón? Porque se vieron perdidos. Es la misma situación que hoy. Se vieron perdidos. Y la fidelidad de Elohim se está manifestando, ¿verdad? Para conseguir, para que lo que consigamos sería que estas estrechuras nos sirvieran para vivir una semilla no corruptible, dejar el pan diario, el vicio diario, ¿verdad?
a pasar a un nuevo paradigma, de una semilla nueva, de una simiente no corruptible, ¿verdad? Habiendo vencido ya como humanidad a ese dragón que se paró frente a la humanidad para devorarla. Bendito sea el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Y en 1 de Pedro 1, 18 al 20, dice en 1 de Pedro 1, 18 al 20, mis preciosos y mis preciosas, que estamos ya alcanzando aquí el éxtasis de la enseñanza, ¿verdad? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, de la simiente corruptible, de esa ramera, ¿verdad?, que lo infestaba todo, de esa ramera que nos reducía a un bocado de pan, ¿verdad? Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, ¿verdad? Dice, fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino ya con la sangre preciosa de Mashiach, como un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso corrió el mundo. ¿Para qué? Para que se acumulara el pecado. Para que se acumulara, ¿verdad? Porque acumulándose el pecado y habiéndose sentido la gente tan perdida y tan extraviada, ahí es donde se puede dar y exponer la semilla nueva, ¿verdad? Para ganancia de todos. Ya destinado, ¿por quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que patentó esto, esta redención tan grande, esta plata tan magnánimamente derramada en todo el mundo, esta plata sobreabundante, ¿verdad? Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo y comprado no con plata, sino con algo superior, rebasa el precio de la plata y del oro, la sangre del Mashiach, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Bellísima amada del Mashiach. Y entonces, dice del 27 al 31, Israel residió en Egipto, en el país de Gosén, se afincaron en él, fueron fecundos y se multiplicaron sobremanera. Jacob vivió en Egipto 17 años. Los días de Jacob, los años de su vida, sumaban 147 años. Cuando la vida de Israel tocaba su fin, llamó a su hijo Joseph y le dijo, si quieres mostrarte benévolo conmigo, júrame con tu mano debajo de mi muslo que me serás leal y me harás este favor. No me sepultes en Egipto. Cuando yo me acueste con mis padres, cuando yo descanse con mis padres, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos. Respondió Joseph, lo haré como dices. Júramelo, dijo Jacob a Joseph, y Joseph se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su lecho. Entonces, ahí, obedeciendo a su padre, a Jacob, con meter la mano debajo del muslo de Jacob, que lo que de verdad tocó ahí fueron toda la prole, toda la simiente de la mujer que saldría de los lomos de Jacob, como habían salido de Abraham, lo que patentó con ese acto profético, Joseph, metiendo la mano ahí debajo del muslo de Jacob, lo que estaba es patentando que la simiente de la mujer no quedaría en Egipto, no quedaría en limitación. ¿Verdad? La mujer no quedaría a expensas de un dragón devorador en las orillas del tiempo. No, señores. Esos actos proféticos han hablado. Y lo más elocuente, el sacrificio del Mashiach. Que eso ya lo hizo exclusivo y enardecemos de vivirlo, ¿verdad? De saber que está todo corre de su cuenta. Nada se le escapa a su plan redentor de nuestro Mashiach. Entonces, ese acto profético de Joseph patentó. Los actos proféticos en Elohim patentaron que la descendencia de Jacob, la cual somos nosotros en este tiempo final, no quedaría para siempre en limitación. No quedaría para siempre en un mundo limitado, pequeño, globalizado, embutido. Siempre con las mismas noticias,
siempre con los mismos mantras, ¿verdad? No, no nos vamos a quedar en limitación. Todos los actos proféticos y principalmente el acto profético por antonomasia, que es el sacrificio en el madero de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, patentan que la descendencia de Jacob no se va a quedar en el mundo de las limitaciones. Bueno, pues entonces avanzamos ya al capítulo 48, al capítulo 48, y vamos ya en el capítulo 48, vamos ya con los versos 1 y 2. Dice: tras estos sucesos le comunicaron a Joseph que su padre estaba mal. Entonces tomó consigo a sus dos hijos Manasés y Efraín, ¿verdad? Y se hizo anunciar a Jacob: tu hijo Joseph ha venido a verte. Entonces Israel, haciendo un esfuerzo, se sentó en su lecho. Fíjense que primero Joseph le anuncia a su padre. ¿Por qué? Porque sabía que su padre, en el momento de que él fuera anunciado de que iba a venir, su padre se iba a alistar de una manera diferente. Se iba a esforzar para que lo viera Joseph. ¿Por qué? Porque lo que es inspirador nos hace superarnos, esforzándonos. Por eso Joseph, cuando estaba ya prácticamente pues muy débil, pues él se esforzó. Quizás si lo hubiera visitado otro hermano de Joseph, otro hijo de Jacob, pues no se hubiera esforzado tanto, pero nobleza obliga, señores. Entonces ahí da su mejor versión, se esfuerza, ¿verdad? En el verso 3 dice, dijo Jacob a Joseph: el Shaddai me ha aparecido en luz, en Betel, en el país cananeo me bendijo. Esto es Betel, que Betel significa, Bet es casa, ¿no? Casa de Elohim, casa de Elohim. Y dijo en el verso 4, dice: y me dijo, mira, yo haré que seas fecundo y que te multipliques. Haré de ti una multitud de pueblos y daré esta tierra a tu posteridad en prosperidad eterna. Verso 5, pues bien, los dos hijos tuyos que te nacieron en Egipto, antes de venir yo a Egipto a reunirme contigo, míos son, Efraín y Manasés, serán míos como lo son Rubén y Simeón. En cuanto a la prole que has engendrado después de ellos, tuya será, y con el apellido de sus demás hermanos se la citará en orden de la herencia. Y esto nos lleva a Miqueas 5:2, ¿verdad? Porque le habló, y lo recuerda aquí, ya en las últimas etapas de su vida, en la última época de su vida, Jacob vuelve a recordar a Betel, porque en Betel perdió en Belén Efrata, luego lo vamos a ver. Pero en Betel dice Miqueas 5:2 de la siguiente manera. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, esto es lo que dice Miqueas al respecto de, porque ahora va a hablar Jacob de que se le quedó en el camino, Raquel se le quedó en el camino de Belén Efrata. Entonces dice que sus salidas son desde la eternidad. ¿De quién? De Yahshua HaMashiach. Y nadie se llame a engaño, porque que sea desde los días de la eternidad, sus salidas de Yahshua HaMashiach, quiere decir que esto sí, este tiempo, sí que está atado y bien atado. Esto corre a cuenta de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Nada yace en incertidumbre, todo está perfectamente decretado y vencido. Ahí sí, ahí sí. Entonces, verso 8-9, dice: vio Israel a los hijos de José y preguntó: ¿quiénes son estos? Dijo José a su padre: son mis hijos los que me ha dado Elohim aquí. Le dijo: acércamelos para que los bendiga. Entonces aquí aparentemente
aparentemente que en ese trayecto de los 17 años que estuvo Jacob en Egipto, no tuvo mucha relación con Joseph, porque si no lo hubieran conocido. Lo más seguro es que ellos se quedaran en Gosén y Joseph continuara allí en la capital donde se moviera a Faraón, y entonces por eso no hubieran tenido más relación. De cualquier manera, parece que la relación que tuvo Joseph con Jacob no fue mucha en esos 17 años en Egipto, o no fue tanta como los dos hubieran querido, porque tenían que ocuparse cada uno de sus quehaceres, ¿verdad? Entonces, en el verso 10 dice: los ojos de Jacob se habían nublado por la vejez y no podía ver. Se los acercó pues y los besó a los niños y los abrazó. Así que esta ceguera de Jacob era una ceguera congénita o heredada, porque recordamos que Isaac también sufrió de esa ceguera, ¿verdad? Pero en el caso de Jacob aún veía algo, porque va a decir a continuación, versos 11 y 12. Dice: dijo Israel a Joseph: yo no sospechaba que te volvería a ver. Sobre todo cuando lo creyó muerto, ¿verdad? Dice: y ahora resulta que Elohim me ha permitido ver también a tus hijos. De manera que podía ver algo. Dice: Joseph los sacó de entre las rodillas de su padre. Esto es portentoso también. Dice: Joseph los sacó a Efraín y Manasés. ¿De dónde? De las rodillas de su padre, y se postró ante él rostro en tierra. Esto es proféticamente portentoso, porque Jacob dio a luz a Efraín y Manasés. Tremendo. En ese momento que sale de sus rodillas, Jacob da a luz a Efraín y Manasés. Y ante ese glorioso parto, ante ese parto de esplendor, Joseph se postra, porque sabe verlo. Sabe ver la solemnidad del acto profético. Entonces se inclina rostro en tierra ante el parto de Jacob, de Efraín y Manasés. Pero es que ese parto de Jacob, Jacob va a dar a luz a Efraín y Manasés. Y Efraín y Manasés son, ahora lo vamos a ver, los que van a bendecir a Israel. Nada menos. Entonces dice del 13 al 16, dice: Joseph los tomó a los dos, a Efraín con la derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda a la derecha de Israel. Después los acercó a este. Israel extendió su diestra y lo puso sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, es decir, que cruzó las manos, puesto que Manasés era el primogénito. Y bendijo a Joseph, diciendo: el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac. Fíjense que no hace grandes oraciones, va a lo que va. No hace una retahíla de palabras, no, va a lo que va. El Elohim que ha sido mi pastor, y ahí hay una nueva desvelación. Se desvela nuestro Elohim como el pastor, el Roé, ¿verdad? Ahí se desvela Elohim como el Roé. Lo desvela Jacob así, el Roé, Elohim Roé, Elohim pastor. Ya saben que Yahshua HaMashiach se desvela como yo soy el buen pastor. Entonces dice: el Elohim que ha sido mi pastor desde que existo hasta el presente día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Sean llamados con mi nombre y con el de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. Así que aquí se desvela Elohim Roé, esa es la desvelación de Jacob, y multiplíquense, les dice a los niños, multiplíquense Efraín y Manasés. ¿Por qué? Porque de Efraín y Manasés iban a salir multitud de naciones, multitud de naciones. En el verso 17 y 18, vamos a ver. Al ver Joseph que su padre tenía la diestra sobre la cabeza de Efraín, le pareció mal, y asió la mano de su padre para retirarla de sobre la cabeza de Efraín a la de Manasés. Dijo Joseph a su padre: así no, padre mío, que este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. ¿Verdad? Pon tu diestra sobre su cabeza. Le dijo, en otras palabras, Joseph a su padre Jacob, le dijo: papá, si yo ya los he educado para que cumplan sus edades sin jactancia, que ya no va a ser como Esaú, y ya no va a ser como esos primogénitos
que no supieron ser primogénitos, ¿verdad? Ni como Esab, ¿verdad? Ni como Ismael. Esos primogénitos que no supieron ser primogénitos. Yo he educado a Manasés para que aprenda a ser primogénito, sin jactarse. Pero le dice a Joseph, Jacob, en el verso 19. Dice, pero rehusó su padre y añadió, lo sé, hijo mío, lo sé. También él será grande. Sin embargo, su hermano será más grande que él. Efraín sería más grande que Manasés. Y ahora, y su descendencia se hará una muchedumbre de gentes. La descendencia tanto de Efraín como de Manasés, pero sobre todo de Efraín. Entonces, le vuelve a decir una Torá básica que tuvieron los patriarcas, que fue la siguiente. Joseph, tómalo en cuenta, porque esta es la Torá básica a los profetas, a los patriarcas. Dice, el mayor servirá al menor. Porque yo, Joseph, hijo mío, yo salgo de ahí. Salgo de que el mayor sirvió al menor. Y estas naciones que vienen de Efraín y de Manasés también saldrán de esa Torá. ¿De qué Torá? De que el mayor va a servir al menor, va a continuar así. Entonces, Efraín, muchas naciones, y Manasés, también muchas naciones, ¿verdad? Y va a continuar así. El Manasés, que era el mayor, el primogénito, sirvió a Efraín, ¿verdad? Continuó así, y hasta el último día en esta tierra va a ser esa Torá patriarcal, se puede decir. Torá patriarcal, que el mayor va a servir siempre al menor. Eso es precioso, delante de Elohim. Entonces dice, en el verso 20, dice, los bendijo aquel día con estas palabras. Jacob a Efraín y Manasés. Que con vuestro nombre, Efraín y Manasés, hijos de Joseph, que con vuestro nombre, y aquí está el título de la enseñanza de hoy, la bendición de Israel. ¿Quién bendeciría a Israel? Que con vuestro nombre, Efraín y Manasés, se bendiga en Israel y se diga, hágate Elohim a Efraín, hágate Elohim como a Efraín y a Manasés, y puso a Efraín por delante de Manasés. Así que se tenía que bendecir en Israel con los nombres de Efraín y Manasés. En otras palabras, los que tenían el privilegio y la autoridad de parte de Elohim para bendecir a Israel iban a ser Efraín y Manasés. ¿Verdad? Entonces tenemos lo siguiente. Dice, con vuestro nombre, ¿verdad? Con vuestra autoridad, llamado vocación o ministerio, Efraín y Manasés. Se bendiga Israel, ¿verdad? O lo que es lo mismo, cuando bendigan a los niños de Israel, nombrarán vuestros nombres, Efraín y Manasés. Entonces tenemos que no lo bendicen a Israel quien quiere bendecirlo, no, es, quien tiene la autoridad. Y quien tiene la autoridad para bendecir a Israel es Efraín y Manasés. No son ni judíos ni cristianos. A Israel lo bendicen dos grupos de naciones representadas en vidas especiales. Vidas especiales que representan esas dos tribus, Efraín y Manasés. Efraín, sabemos, incluso se puede datar, incluso digamos arqueológicamente o genealógicamente, se puede datar que hubo muchas naciones que se desprendieron de Efraín, de las 10 tribus del norte. ¿Pero qué me dicen de Manasés? Bueno, pues a Manasés se le perdió media tribu. Y
Cuentan que esa media tribu de Manasés, incluso esto lo dice el judaísmo, esa media tribu perdida de Manasés son los gitanos. Y yo, así jocosamente, les señalo que el cineasta Woody Allen, que ni Woody Allen se llama, sino que es un nombre artístico, él tiene un nombre griego, es judío griego, o heleno, dice así, Woody Allen, en una de sus películas, dice, no, eso es de la media tribu de Manasés que se perdió, y mejor que se hubiera quedado perdida, dijo Woody Allen, corruptor de menores, ya saben muchas cosas. Pero ¿por qué lo dijo de esa manera? Alguien del sistema, alguien eminentemente del sistema. ¿Por qué dijo de esa manera en una de sus películas? Mejor que se hubiera quedado perdida la tribu de Manasés. ¿Por qué? Porque lo que es bendición a Israel, para la simiente de la serpiente, es maldición. Entonces mejor que se hubiera quedado por ahí perdida. Entonces en el verso 21... dice, dijo entonces Israel a Joseph, yo voy a morir, pero Elohim estará con vosotros y os devolverá la tierra de vuestros padres. Por mi parte te doy Siquén a ti, mejorándote sobre tus hermanos. Lo que tomé al amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces, primero, aquí se establece una relación que quizá alguno no pueda verla, pero nosotros la vemos clara, una relación entre la muerte. Por eso, a la par de que le anuncia su muerte, Jacob también le dice, no, yo me muero, pero Elohim sigue contigo. Entonces, ¿qué relación tiene la muerte con la vida ahí? Pues que hay una relación no inexplicable, sino perfectamente argumentada en la cohesión de Elohim. Va a haber una relación entre mi muerte, dice Jacob, y el plan de Elohim, porque en Elohim, en él me extiendo, protegiéndote, guardándote a ti y a tu descendencia, y a todo lo que salga de los lomos de Efraín y de Manasés, hasta encontrar esa simiente nueva. Bendito sea el poder de nuestro patrón. Y en el verso 22 dice, por mi parte te doy Siquén a ti, mejorándote sobre tus hermanos, Joseph, lo que tomé al amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces, lo que más le costó de ganar a Jacob, se lo dio al hijo que más amó. Dice, con mi espada y con mi arco. Al día de hoy esto sería jactancia. Dirían, ¿pero qué dices? Ya está egoico. No, dice Jacob, lo gané con mi espada y con mi arco, y se lo doy a mi hijo. Lo que más me costó. Por eso en 2 de Samuel 24, ya vamos concluyendo. 2 de Samuel 24, dice así, preciosos y preciosas, ¿verdad? Dice así, dice, y el rey dijo a Arauna, no, ¿qué rey? El que tenía el corazón conforme, el lev conforme al de Elohim. El rey David dice, no, Arauna, sino por precio te lo compraré. Porque no ofreceré a Yahweh, mi Elohim, holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y aquí volvemos. Hay plata y hay ganado. Entonces nos habla ¿de qué? De redención. Pero la redención del Mashiach abarca mucho más. No fue plata, fue precio de su sangre. El mayor postor, no había oferta igualable. Ni una gota de su sangre valía este mundo. Y la dio toda, la vertió toda. Entonces, ¿la plata es redención? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ahora, esa plata que representa redención, y que la plata perfecta es la sangre del Mashiach, háganse la cuenta. Ahora, esa redención completa de Yahshua HaMashiach, igual que hizo David, dice, no, lo que no me cueste, no, lo que me cueste. Y eso es lo que hizo nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice, no, lo que voy a ganar con mi arco y con mi espada, ¿de qué? De mi esfuerzo en el madero. Ahí, achicharrándome al sol por amor a vosotros, ¿verdad? Con esa corona de espinas, con esos clavos, con esa muerte, ¿verdad? Ignominiosa, ¿verdad?
no voy a comprar a mi hijo humanidad, nueva semilla, con lo que no me cueste. Lo voy a comprar igual que Jacob, con lo que más me cueste, con mi arco y con mi espada. Por eso la redención completa en la sangre del Mashiach, como la de David, compró los bueyes. ¿Qué compró? Bueyes, ganado. ¿Verdad? ¿Qué son los bueyes? Ministros para Elohim. Compró los bueyes con la redención perfecta. Los compró para él. Ministros para Elohim. Y egipcios limitados, tanto unos como otros. Los bueyes representan los ministros para Elohim y los egipcios limitados, ¿verdad? Que compró también Joseph al final, cuando se venden delante de él por la estrechura que pasaron, por la mala administración. Entonces, tanto unos como los otros, los ministros para Elohim, los que han enseñado Biblia, y los egipcios limitados, pongamos, gente que le ha dado siempre la espalda a la palabra de poder, se arrepintieron, viendo la redención perfecta. Se arrepintieron. ¿Y cómo se arrepintieron? ¿Cómo se arrepintieron? Ofreciéndose como siervos. Se ofrecieron como siervos. Y le dijeron luego, nos has salvado la vida. Se ofrecieron como siervos porque lo habían vendido todo, sus propias vidas, por un triste pan, por un triste diablo. Por eso, como estaban vendidos al pecado, al pan, al diario quehacer de la vanidad, ¿verdad? A esa constante encíclica, a esa constante bula, a esa constante mentira, ¿verdad? A ese constante no provecho, muerte, dolor, desolación, enfermedad, tristeza, ¿verdad? Todo por un triste pan, ¿verdad? Y entonces cuando se dan cuenta de esa situación y dicen, no, es que nos hemos vendido por nada. Si lo que hay en Elohim es la riqueza, la redención más grande, la semilla nueva, puede haber una nueva oportunidad en todo. Los dones humanos multiplicados, la simiente nueva, los graneros llenos para sembrar de nuevo. Pero ya sin muerte, sin dolor, sin enfermedad. Y entonces cuando se dan cuenta de eso, no. Si lo que vamos a perder no es nada. Si lo que vamos a perder es un bocado de pan. Pero ¿y lo que vamos a ganar si nos arrepentimos, si hacemos teshuvá? Entonces, ahora, hagamos teshuvá, ofreciéndonos como siervos ante ese portentoso Joseph, que lo organizó todo de una manera estratégica y planeada, para que precisamente hacernos sentir en este tiempo final como necesitados, ¿verdad? Como necesitados, como estragados por la vida, la muerte, el dolor, el llanto, la desolación, la tristeza, la falta de fe. Entonces, ahora, el mundo ha claudicado, languidece, se cuartea la tierra por la falta de agua vital de la palabra, por la falta de entusiasmo, por la tristeza del hombre que no tiene la luz en su vida, Yahshua HaMashiach. Entonces ahora es la oportunidad. Ofrézcanse como siervos, hagan teshuvá. Y entonces tendremos la redención completa, la nueva semilla, una nueva creación, una humanidad renovada, ¿verdad? Y hasta aquí este mensaje de Shabbat, ¿verdad? Entonces, ahora sí, podemos entender lo que es la bendición de Israel. Esta bendición que hoy han puesto sobre Israel quien legítimamente tiene la capacidad para hacerlo, esto es, Efraín y Manasés. Hoy sí, Israel ha sido bendecido. Este mensaje ha sido puesto delante de Israel por Efraín y por Manasés.
Israel, haz teshuvá, ofrécete como siervo a Elohim, porque Él ha procurado que te encuentres sin salida precisamente para que te vuelvas a Él y lo ganes todo. De perderlo todo por un bocado de pan a ganarlo todo, toda la riqueza, todo el bien, todo lo que de verdad es riqueza, amor, gracia, Gesed, ¿verdad? Entonces, tenga mucha shalom en este bendito Shabbat que nos concede nuestro Padre, bendito sea. Shabbat shalom, besos y abrazos para todos y todas. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.